Seré honesto, no estoy seguro de cómo empezar esta historia. El título es probablemente lo que te hizo hacer clic en primer lugar en esto. Después de todo, ¿cuán aterrador podría ser mi abuelo siendo conserje? Pero de eso no se trata esta historia. Oh, no. Se trata de mi abuelo que descubrió algo importante durante su tiempo como conserje en una instalación del gobierno muy conocida como el Pentágono. Supongo que ahí es donde comenzaremos. Mi abuelo comenzó a trabajar en esta instalación después de la Guerra de Corea. Era 1954 y tenía 24 años sin ninguna experiencia de vida más que la guerra. Entonces se convirtió en custodio. No le importaba trabajar de esa manera y era bueno en eso, así que se quedó trabajando allí. No se jubiló hasta 1997 a la edad de 67 años. No veía a mi abuelo, sobre todo porque se había ido a vivir en medio de la nada. Mi papá nunca me dijo por qué, pero él ahora tiene 86 años. Él sobrevivió a la depresión por su único hijo, mi padre, quien falleció en 2014 por un problema respiratorio. Lo he visto un par de veces desde entonces. Estuve en el funeral de mi padre. Se disculpó por no estar presente cuando yo era niño. Le dije que no me importaba, pero así fue como volví a ponerme en contacto con él. Después del funeral de mi padre nos mantuvimos en contacto. Él me invitó a quedarme en su cabaña en el lago de Nebraska. ¿Saben? 102 personas viven cerca de ese lago. Eso es, así que yo acepté. Planeaba quedarme con el anciano un poco menos de una semana antes de regresar a casa. Yo estaba en Boston en ese momento, así que el vuelo no fue terrible. Volé a Omaha y luego tuve que conducir el resto del camino hasta la cabaña. Cuando llegué, en realidad se veía bastante bien, diría yo. No había muchos árboles, pero la casa en sí era bastante bonita. Algo extraño porque no pensé que ganara mucho dinero. Era una lujosa cabaña de 2 pisos con porche y hasta jacuzzi. Tenía una piscina sobre el suelo en la parte de atrás. En realidad fue algo muy asombroso. De cualquier manera, aunque me impresionó la cabaña en sí, realmente fue mi abuelo quien fue la mejor parte. Olvidé lo genial que era, pero era un súper rudo en Corea. Cuando llegó a casa consiguió un trabajo en la CIA y en el Pentágono. Así poco a poco sirvió a su país. Era conserje, pero lo que sea, fue un buen trabajo. Fue un amante de la naturaleza toda la vida. Tenía todo tipo de animales y peces de peluche en casa. Es espeluznante cuando ves que es en realidad un amante, pero era bastante genial. De cualquier forma, cuando llegué ahí, él me saludó alegremente. Era viejo, así que era un poco más lento, tenía problemas con los escalones y esas cosas. Así que yo caminé hacia su terraza. Estaba realmente emocionado de que yo estuviera ahí. Me llevó adentro y me dio un recorrido adecuado por el lugar. Me dijo que iba a hacer bistecs para la cena y luego podríamos hacer lo que yo quisiera. Honestamente, sonaba genial. Solo quería estar cerca del hombre con el que no había tenido una experiencia como abuelo. Los primeros 3 días de estar en Nebraska fueron increíbles. No fuimos a pescar al lago, sino a un estanque que conocía cerca. Dijo que era un lugar mejor que los populares locales, pero el 4.º día fue extraño. Comenzó como los demás. El abuelo me preparó el desayuno, que era lo mismo que todos los días, tocino y huevos. Es un hombre fuertemente de tradición, debo decir. Pero luego me dijo que tenía que hacer algo, entonces se fue. No se había ido ninguno de los otros días, pero estoy seguro de que estaba ocupado. Así que yo seguí con mi día. Aproximadamente 4 horas después todavía no había regresado. Estaba aburrido, así que pensé en dar un paseo a la ciudad e ir a algunas de las tiendas a comprar un recuerdo para llevar a casa. Tomé las llaves de su camioneta. Mi alquiler todavía estaba allí, pero él tenía 2 camionetas y realmente quería entrar en el espíritu de Nebraska. Sin embargo, el maletero estaba cerrado. Solo iba a ver lo que había allí y la parte superior estaba bien asegurada. Traté de desbloquearla con la llave, pero no funcionó. Tomé el poco dinero que tenía y fui al pueblo más cercano, pero no habían muchas tiendas. Supongo que eso explica por qué el abuelo me dijo que ordena todo lo que tiene en internet o él mismo lo hace.
Cuando conducía a casa había otro coche. Una camioneta en este camino de tierra. Estaba emocionado, pero seguí conduciendo. Un poco más adelante en la carretera estaba haciendo un giro muy brusco. Parecía que estaba conduciendo hacia la nada y luego dio otro giro. No podrán adivinar cómo el chico le dio justo atrás del carro. Salí del auto y hablé con él. Dijo que conocía a mi abuelo y que no sería un problema. Anoté su información en una tarjeta de presentación que estaba en la camioneta. Se marchó y yo fui a ver el daño de nuevo. No estaba tan mal, bueno, excepto por la cajuela de la camioneta, estaba floja y terminó por abrirse. Yo sabía que estaba cerrada por una razón, no debería mirar esto, no es mío, no está bien. Eso es lo que estaba pensando, pero la abrí. Dentro habían 2 cajas de archivos, los 2 superiores etiquetados como radar interrogando a 4 y archivos Roswell, todos ellos envueltos en aluminio y dentro de una bolsa. Abrí la cremallera y descubrí que estaba lleno de montones de billetes de $100. Nada de eso llamó mi atención tanto como las armas. Oh, sí, habían demasiadas armas. Escucha, yo no soy antiarmas, creo que la gente debería poder ejercer su segunda enmienda hasta cierto punto. Pero esto fue suficiente para hacer sonrojar a un marino. ¿Por qué necesitaría todo esto? Algunas de las armas simplemente no eran para cazar. Era una buena variedad de rifles, pistolas, escopetas, pero junto a todo esto había otra bolsa de lona. Abrí la cremallera y dentro había una ametralladora Browning 22. Esparcidos alrededor del suelo también habían docenas y docenas de cajas de municiones. Inmediatamente cerré la bolsa con la pistola, cerré la bolsa con el dinero y me detuve a pensar un segundo. No leí los archivos, quería hacerlo, pero él ya podría estar de vuelta en la casa y no quería tomarme más tiempo. Así que cerré la cajuela rápidamente. La cerradura estaba rota, conduje a casa y me estacioné. Ya estaba de regreso. Entré y él había traído uno de sus paquetes y lo estaba abriendo. «Nieto, ¿te llevaste la camioneta?» Su voz era amable. La voz de un anciano tan débil y ronca pero amable, y me encantaba escucharlo hablar. «Sí, abuelo, solo fui al pueblo más cercano para ver si había algo, pero no parece haber mucho». Él se rió. «Claro que eso no sucede aquí, después de todo solo hay una población de 102 personas por acá. Aún no están preparados para la modernidad». «Abuelo, debo contarte algo. Cuando fui allá y venía de regreso, hubo un accidente. ¿Recuerdas esa curva peligrosa antes de llegar al lugar de pesca? Bueno, estaba tomando eso y uno de los tipos que vive cerca de ti chocó por detrás de la camioneta. Dijo que ustedes habían arreglado algo similar antes, pero noté su información solo para estar seguro. Le entregué la tarjeta de visita del restaurante en la que le había escrito la información a mi abuelo. «Oh, vaya, ese chico Wade Bresson. Yo también conocí a su papá. Buena familia, no hay problema. ¿Se dañó algo? Quiero decir, ¿la camioneta está bien?» Sí, yo diría que sí. Solo se rompió la cerradura de la maletera de la camioneta. Eso es lo único». Me volví para mirar su respuesta y su rostro se puso pálido. «¿Acaso abriste la cajuela?» Yo asentí con la cabeza. «No me gusta que hayas invadido mi privacidad, pero siento que debería explicar qué hay en la maletera de la camioneta. Eso es un secreto que he guardado toda mi vida. Yo tengo todo eso por si llega el apocalipsis». Él suspiró. «¿Qué? ¡Abuelo!». Me reí de su explicación. «Santo cielo, chico, todos tenemos placeres culposos y el mío es la preparación del fin del mundo. Estas armas son para luchar contra gente que quiere lo que es mío y los archivos se reciclan. Lo que está escrito en ellos no es lo que hay en verdad en ellos. Esos archivos tienen planes para granjas o trampas». Supongo que sabía que a muchos habitantes del Medio Oeste les gustaba la preparación del fin del mundo. Pero escucharlo del abuelo fue extraño. Simplemente lo acepté. Le dije que era algo interesante y que no había nada de qué preocuparse. Algo todavía no se sentía bien, pero no iba a discutir con el tipo. Él preparó la cena y yo estaba en la cama a las 10 en punto. Se fue a dormir bastante temprano.
Esa noche, cuando me estaba quedando dormido, la caja de archivos de esa camioneta seguía mordiéndome la mente, así que me levanté y salí para comprobarlos. Cuando salí pude escuchar un crujido proveniente de los autos. Pensé que era solo un animal, pero cuando lo superé, el abuelo estaba limpiando todo de la parte trasera del auto. Las armas, los archivos, todo. Estaba cargando todo en la parte trasera de su otra camioneta. Él me vio. ¡Joder! Eso es todo lo que pude pensar. Hola, abuelo. Escuché algo aquí, supongo que solo eres tú. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Ahora sospechaba mucho de él, pero no podía dejar que viera mis intenciones. ¿Qué le iba a decir? ¿Sé algunas cosas raras? ¿Oh, esto? No es nada, nieto, solo voy a llevar el auto a la ciudad para que lo arreglen. Solo lo estoy limpiando. ¿Quién demonios lava su auto a las 12 de la noche? Pensé en mi mente, pero no dije nada. Me di la vuelta para entrar en la casa. Yo sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo. ¿Acaso mi abuelo es un ladrón de bancos? ¿Por eso era tan solitario o estaba siendo tonto y realmente era solo un anciano de buenas intenciones con algunos pasatiempos extraños? Así que regresé a la cama. Sin embargo, me desperté alrededor de las 4 de la mañana con el sonido de alguien hablando por su teléfono. Era mi abuelo en la sala de estar. Hablaba con alguien por su teléfono celular. Abrí la puerta ligeramente para poder escuchar lo que estaba diciendo. Sí, él sabe que algo anda mal. Vio las cosas en mi camioneta. No creo que haya mirado los archivos. No quiero hacer eso, pero bueno, lo llevaré a cazar mañana. Así que puedo arreglarlo entonces. Sí, te llamaré después. Adiós. Colgó el teléfono y lo escuché comenzar a caminar hacia su habitación, que estaba directamente al otro lado del pasillo de la mía. Salté de nuevo a mi cama, me cubrí con las mantas y fingí estar profundamente dormido. Claramente lo escuché entrar en mi habitación, el crujido de mi puerta al abrirse y unos pocos pasos por el suelo. Debió haber estado parado justo al final de mi cama, mirándome fijamente. Pasaron 20 minutos y no escuché nada, ni pasos alejándose ni la puerta cerrándose. ¡Nada! Supuse que se había marchado y no había hecho más ruido, pero estaba demasiado asustado como para mirar. La idea de este hombre, que creía que me estaba ocultando un secreto, simplemente parado sobre mí, cerniéndose sobre mí, era inquietante por decirlo menos. Pero finalmente mi sueño falso se convirtió en un sueño real. Realmente no estoy seguro de cómo estuve aterrorizado todo el tiempo. Cuando desperté, mi puerta estaba cerrada. Si se hubiera ido, lo habría oído, pero él estaba ahí todo el tiempo. Esto envió un escalofrío a mi columna vertebral. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué iba a verme hacer nada más que dormir durante tanto tiempo? Seguramente tenía que haber una explicación perfectamente razonable para ello. Cuando entré en la cocina, él sostenía uno de sus rifles. Di un paso hacia atrás. Bueno, eso es todo. Estoy a punto de ser asesinado por mi propio abuelo. Eso fue todo lo que pude pensar. Hola, Jimbo. Toma un rifle de la caja fuerte y sube a la camioneta. Vamos a cazar algunas colas blancas. Le sonreí con una perfecta sonrisa falsa, pero estaba rezando para que se convenciera de que yo no sabía nada. Sí, abuelo, suena genial. Caminé hasta el sótano donde su caja fuerte estaba abierta. Aún había más armas dentro. Su colección era demasiado loca. Agarré uno de los rifles y verifiqué que estuviera cargado. Subí las escaleras donde estaba mi abuelo con una dulce sonrisa en su rostro. Su rifle colgaba de su espalda. Él llevaba todo un traje de caza, chaleco, botas, jeans, sombrero, anteojos. Quiero decir que estaba realmente demasiado listo. Él llevaba todo un traje de caza, chaleco, botas, jeans, sombrero, anteojos. Quiero decir que estaba realmente listo. Condujimos hacia el medio de la nada. El viaje no fue tan largo, pero se sintió como una eternidad. Cada vez que apartaba la mirada de él, tenía la inquietante sensación de que me estaba observando. Pero cada vez que miraba hacia atrás, él miraba perfectamente hacia adelante en el camino. Finalmente llegamos al lugar que había mencionado anteriormente.
Dijo que habían muchos ciervos alrededor. Caminamos hacia la nada durante unos minutos. Yo frente a él, solo seguimos el rastro. Eso fue hasta que llegamos a un pozo. Era una caída recta de al menos 10 metros hacia abajo. Abuelo, ¿qué pozo es este? Él no contestó. Había un tenso silencio. Silencio que fue interrumpido cuando lo escuché amartillar su rifle y me di la vuelta solo para verlo apuntándome con el arma. Con un movimiento rápido levanté mi propio rifle. Ambos permanecimos en silencio, ambos con armas apuntando el uno al otro. Rompí el silencio. ¿Qué diablos está pasando, abuelo? Él sacudió la cabeza, parecía en conflicto, como si no estuviera seguro de lo que iba a hacer. James, tengo que contarte un secreto. Yo nunca fui un conserje común. Limpiaba el desorden para la CIA y el Pentágono, pero no indudablemente basura. Mi trabajo era encubrir anomalías causadas por seres ultraterrestres. De ahí es de donde venía el dinero. Para eso son esos archivos que viste en mi camioneta. ¡Maldita sea! De ninguna manera, no hay forma de que el viejo manso frente a mí solía cazar extraterrestres. ¿Qué estás insinuando, abuelo? ¿Ustedes eran los hombres de negro? Él sacudió nuevamente la cabeza. Sí, el Pentágono maneja extraterrestres, pero mi división y yo manejábamos ultraterrestres. Negué con la cabeza. ¿Qué diablo significa eso? Parecía molesto porque la había maldecido. Significa que las anomalías que limpié fueron causadas por seres de otro lugar. Un lugar donde las reglas de la existencia son diferentes y cuando estas cosas se infiltran en nuestro mundo causan serios problemas. No estaba satisfecho con esa respuesta. ¿Mi papá lo sabía? A mi papá nunca le agradó mi abuelo. Quiero decir, quería saber si era por eso. Por supuesto que lo sabía, niño. ¿Por qué crees que no me quería cerca de ti? Yo era peligroso. No pude evitar reírme. ¿En serio? ¿Son tan peligrosos? Bueno, yo soy un humano y... me estás apuntando con un arma, abuelo. Él suspiró. Lo siento, James. Levantó su rifle para que estuviera alineado con mi cabeza. Yo apreté el gatillo primero, pero me encontré con un chasquido. Yo quité los precutores de todas mis armas. En ese momento de mi confusión, él apretó el gatillo. Una bala me atravesó el costado y me tiró hacia atrás. Lo último que vi fue el rostro de mi abuelo cambiar de forma como la de una criatura con piel rocosa. Sus ojos brillaron color verde y se marchó. Yo caí en picado. Sentí que se me rompía la espalda cuando golpeé el suelo de piedra de ese pozo. Los siguientes sonidos fueron pedirle ayuda a mi abuelo, pero escuché que sus botas empezaron a caminar de regreso por el sendero. Mirando a mi alrededor pude ver los restos completamente descompuestos de al menos 4 personas. Esa es la cantidad de calaveras que vi, aunque habían más brazos y piernas. Desde la oscuridad de la cueva pude escuchar el gruñido de un monstruo cada vez más fuerte y en ese momento supe por qué mi abuelo se había mudado a este valle en Nebraska. Esto pasó hace algunos años, no recuerdo qué pasó después, pero me desperté en Arizona. No podía moverme, el sol me quemaba la piel. La policía local me encontró, me llevó a un hospital donde pasé los siguientes 8 meses hospitalizado. Yo estaba paralizado de cintura para abajo por el incidente y no había visto a mi abuelo durante 2 años, cuando hace poco vino a verme. Pero esa es una historia para otra ocasión.